En 1851, un funcionario abrió un libro de defunciones y escribió el nombre de un niño de 9 años, firmó la línea, cerró el registro ese mismo día. El niño caminó de regreso a su casa, por un camino rural, con las manos sucias de trabajo en los archivos del Estado. El niño había muerto si enfermaba. Nadie podía atenderlo si lo detenían. Nadie podía liberarlo si desaparecía. Nadie debía buscarlo, porque cuando un sistema declara muerta a una persona viva, no comete un error aislado, crea un vacío y todo lo que ocurre dentro de ese vacío deja de tener consecuencias. En los registros oficiales la palabra era definitiva, fallecido. Una sola línea bastó para cerrar una vida administrativa. No hubo cuerpo, no hubo entierro, no hubo campanas. Nadie caminó detrás de un ataúd. El papel se cerró sin ruido, como se cerraban miles de otros papeles en esa época. El niño, sin embargo, siguió levantándose antes del amanecer. Vivía en una zona rural donde los caminos no tenían nombre y las casas se reconocían más por la forma del techo que por su ubicación exacta. Allí el Estado llegaba tarde y se iba pronto. Registraba cuando podía, corregía cuando quería y olvidaba con facilidad. El error había nacido de algo común. Otro niño de edad similar había muerto semanas antes en un pueblo cercano. Compartían apellido. El funcionario que redactó el acta no verificó fechas con cuidado, no revisó 2 veces, anotó, firmó y pasó al siguiente expediente. El sistema no estaba diseñado para dudar. El niño equivocado fue declarado muerto y el correcto quedó sin lugar. Durante los primeros meses nada cambió de forma visible. Nadie le dijo que había muerto, nadie vino a buscarlo, nadie le explicó nada. El mundo no se reorganizó a su alrededor porque, en la práctica, nadie sabía que debía hacerlo. Seguía trabajando en el campo, cargaba sacos, llevaba agua, ayudaba donde hacía falta. Su cuerpo respondía como siempre. Su presencia no generaba preguntas porque nadie había ido a buscarlas todavía. La diferencia apareció cuando algo dejó de funcionar. Un invierno especialmente duro lo enfermó. Fiebre alta, temblores, dificultad para respirar. La familia con la que trabajaba dudó antes de llamar a un médico. No por crueldad, por miedo. Si el médico pedía datos, si pedía un nombre para el registro, alguien tendría que explicar por qué estaba atendiendo a un niño que figuraba como fallecido. Esperaron. El niño sobrevivió, no hubo visita médica, no hubo informe, no hubo constancia de que había estado al borde de morir. Oficialmente nadie se había enfermado. Ese fue el primer efecto real de la muerte administrativa, la ausencia de obligación. A partir de entonces, cada interacción con él se volvió incómoda, no porque la gente quisiera hacerle daño, sino porque reconocerlo implicaba admitir un error, y admitir un error implicaba abrir un expediente. Nadie quería ser el primero. Cuando alguien nuevo preguntaba quién era ese niño, la respuesta era vaga: ayuda aquí. Se queda, no importa. En los pueblos del siglo XIX, corregir una defunción no era sencillo. Requería testigos, declaraciones, documentos que muchas familias no tenían. Y aun cuando se lograba iniciar el proceso, podía tardar años. Durante ese tiempo, la persona quedaba suspendida en un limbo legal, ni viva ni muerta. El niño no conocía esos términos, no sabía que era un registro ni un acta, pero empezó a sentir el efecto. Dejó de ser llamado por su nombre, dejó de ser contado cuando se repartía la comida, dejó de figurar cuando se hablaba de futuro. Cuando veía a otros niños ir a la escuela, entendía que ese camino no estaba hecho para él, no porque no pudiera aprender, sino porque no había dónde inscribirlo. Cuando escuchaba conversaciones sobre herencias o propiedades, sabía que no sería parte de ellas. Un muerto no hereda. La muerte administrativa no necesitaba repetirse, bastaba con no contradecirla. Con el paso del tiempo, el error se volvió conveniente. Un niño que no existía en los registros no exigía salario, no exigía descanso, no exigía atención. Era mano de obra silenciosa, y en un entorno donde la supervisión era escasa, eso tenía valor. Aquí es donde la historia deja de ser solo un error y empieza a convertirse en un patrón. Otros casos similares comenzaron a aparecer: niños nacidos sin registros claros, huérfanos sin tutela formal, familias que no querían o no podían asumir responsabilidades legales. Para la administración, la solución implícita era simple: no registrar. Un niño no registrado no generaba obligaciones.
Así nació una categoría que nunca fue escrita, pero que todos entendían, los muertos en papel. El niño empezó a notar que cuando algo salía mal siempre era su culpa. Si una herramienta desaparecía, si un animal se escapaba, si algo se rompía, nadie pedía explicaciones largas. No porque hubiera pruebas, sino porque no había consecuencias. ¿Qué castigo se puede aplicar a alguien que no existe? Un día un inspector del estado pasó por la zona, no buscaba niños, buscaba impuestos, revisó propiedades, hizo preguntas, anotó cifras, vio al niño trabajar y preguntó quién era. La respuesta fue corta: no está registrado. El inspector asintió y siguió adelante. Ese gesto, casi automático, selló algo importante. La invisibilidad dejó de ser un accidente, se convirtió en una práctica tolerada. El sistema había visto al niño y había decidido no verlo. Semanas después, alguien sugirió corregir el acta, buscaron el libro, revisaron la fecha, confirmaron la firma, cerraron el registro, dijeron que era mejor no tocarlo, porque corregir una muerte también deja rastro, y nadie quiso dejarlo. ¿Te has preguntado alguna vez en qué momento una ausencia de papeles se convierte en una ausencia de humanidad? No ocurre de golpe, ocurre cuando nadie siente que le corresponde intervenir. El niño siguió creciendo. Su cuerpo cambió, su fuerza aumentó y con ella las expectativas. Empezaron a enviarlo a trabajos más duros, más peligrosos, espacios inestables, cargas excesivas, turnos largos. Si algo salía mal, no habría informe, no habría investigación, no habría nombre que escribir. Para los demás eso significaba protección, para él significaba exposición total. En algún momento intentó preguntar qué estaba pasando, no con esas palabras, solo preguntó si podía irse. La respuesta fue confusa. Luego, no ahora, hay que ver. Nadie mentía del todo, nadie decía la verdad completa. La verdad era que no sabían qué hacer con un niño muerto que seguía respirando. Si has llegado hasta aquí, puede que te preguntes por qué nadie corrigió el error, por qué ningún adulto decidió ir a una oficina y aclararlo todo. La respuesta no es sencilla. Cada persona que pudo haber actuado evaluó el riesgo. Y el riesgo siempre parecía mayor que la incomodidad de dejar las cosas como estaban. Así funcionan los sistemas cuando no tienen incentivos para corregirse. El niño no fue abandonado por una persona concreta, fue dejado atrás por una estructura, y en ese punto de la historia todavía había una salida, difícil, costosa, incómoda, pero posible. Sin embargo, como ocurre con muchos errores burocráticos, esa posibilidad empezó a alejarse con el tiempo. Cada día que pasaba sin corrección hacía el error más sólido. Cada año lo volvía más peligroso, porque un muerto en los registros puede seguir viviendo un tiempo, pero tarde o temprano el sistema vuelve a mirar sus papeles, y cuando eso ocurre, la realidad suele perder. El problema de haber sido declarado muerto no era inmediato, no caía de golpe, no se sentía como una sentencia, era algo que se acumulaba. El muchacho siguió viviendo entre personas que, sin decirlo, habían aprendido a tratarlo como a alguien provisional, no porque esperaran que se fuera pronto, sino porque su presencia nunca terminaba de asentarse, no pertenecía del todo a ningún lugar. No estaba ausente, pero tampoco estaba incluido. Ese estado intermedio empezó a definir cada aspecto de su vida. Cuando había trabajo suficiente lo llamaban. Cuando faltaba comida era el primero en quedar fuera. Cuando alguien enfermaba se organizaba una ayuda. Cuando él enfermaba se esperaba. No por crueldad sino por lógica. No figuraba en ninguna lista de responsabilidades. La muerte administrativa seguía operando en silencio. A medida que crecía, las tareas se volvieron más pesadas. No porque alguien quisiera castigarlo, sino porque su cuerpo podía hacerlo. La fuerza en ese contexto no traía protección, traía expectativas. Cuanto más podía cargar, más se le pedía. Cuanto más resistía, menos urgente parecía corregir su situación. El sistema confundía resistencia con solución. En los meses de cosecha trabajaba hasta que el cuerpo se movía por inercia. En invierno dormía donde hubiera espacio, a veces en un granero. A veces en el suelo de una cocina cuando el clima era demasiado duro, nunca en un lugar que pudiera considerarse suyo. No había un hogar al que regresar porque no había una identidad que lo sostuviera.
Un día intentó ir a un pueblo cercano. Pensó que lejos el error no lo seguiría, que nadie sabría lo que decía un registro que él nunca había visto. Caminó durante horas, ofreció trabajo, lo aceptaron por un par de días. Todo funcionó hasta que pidieron datos para un pago más formal: nombre, procedencia. Algún tipo de constancia, no pudo darlos. La conversación terminó ahí. No hubo discusión, no hubo acusación, solo una retirada educada. Sin papeles no había marco, y sin marco nadie quería asumir riesgos. La muerte administrativa no se quedaba atrás cuando uno se iba, viajaba con él. Con el tiempo empezó a circular un rumor impreciso, no una historia concreta, sino una advertencia difusa. Había un joven con un problema de registros, un error antiguo. Mejor no involucrarse, mejor no preguntar. Cada repetición del rumor hacía el problema más grande y la persona más pequeña. Así funcionan las categorías invisibles, crecen sin nombre. El muchacho empezó a entender que no podía reclamar nada, no porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque cada intento terminaba en silencio. Las palabras no encontraban destinatario, no había autoridad clara. No había oficina que pudiera escucharlo sin generar una cadena de problemas que nadie quería abrir. Con el tiempo, dejó de hablar del tema. Luego dejó de hablar en general, no por resignación consciente, sino porque aprendió que su voz no producía efecto alguno, era sonido sin consecuencias, y cuando el sonido no cambia nada, el cuerpo aprende a callarse. Hubo un episodio que marcó un antes y un después. Durante una jornada larga, una estructura mal asegurada cedió. Una viga cayó y le golpeó el hombro con fuerza suficiente como para dejarlo inmóvil. Pasó horas en el suelo sin poder levantarse, esperando que alguien notara que algo no estaba bien. Lo notaron, pero no hubo urgencia. Lo ayudaron a ponerse de pie. Le dijeron que debía tener más cuidado. Nadie preguntó si podía seguir trabajando. Nadie consideró que necesitara atención médica. Un cuerpo dañado, cuando no pertenece a nadie, es solo un inconveniente temporal. Trabajó igual. Durante semanas, con el hombro mal curado, con dolor constante. Ese fue el momento en que entendió algo con claridad absoluta. Podía ser lastimado sin que eso generara reacción alguna. No había un umbral que obligara a intervenir. No había un límite que protegiera su cuerpo. A partir de ahí, la relación con quienes lo rodeaban cambió, no de manera abierta, sino en pequeños gestos. Las órdenes se volvieron más duras, las tareas más riesgosas. El margen de error inexistente. No porque hubiera intención de abuso, sino porque el sistema lo permitía. Y lo que un sistema permite, tarde o temprano alguien lo utiliza. Empezaron a enviarlo a trabajos que los demás evitaban, espacios inestables, cargas excesivas, turnos nocturnos. Si algo salía mal, no habría registro, no habría investigación, no habría nombre que escribir. Para los demás eso significaba protección. Para él significaba exposición total. En algún punto alguien nuevo llegó a la zona, no era funcionario ni propietario. Era alguien que comerciaba con trabajo. Observó al muchacho durante un tiempo, hizo preguntas breves, confirmó lo necesario, entendió rápido lo que significaba. Un joven sin papeles, un error antiguo, una vida sin respaldo. Le ofreció llevarlo a otro lugar, dijo que habría más comida, menos vigilancia, más oportunidades. No habló de derechos ni de condiciones, no hacía falta. Para alguien que no existía, cualquier cambio parecía una mejora. El muchacho aceptó no porque confiara, porque no tenía alternativa. El traslado ocurrió sin registros, nadie firmó nada, nadie preguntó a dónde iba, nadie verificó su edad, salió de un lugar invisible hacia otro aún más opaco, y en ese movimiento cruzó una línea de la que ya no habría retorno. El nuevo lugar era distinto, más aislado, más cerrado, no había vecinos cerca, no había miradas externas, no había visitas inesperadas. Allí entendió que su situación no era excepcional, había otros como él. No muchos, pero lo suficientes para confirmar un patrón. Jóvenes sin registros claros, sin nombres estables, sin pasado documentado. Todos compartían la misma característica, no podían demostrar que tenían derecho a algo. La administración no los había creado como grupo, pero los había permitido. Y esa permisividad había generado un espacio donde la explotación no solo era posible, sino eficiente. Nadie hablaba de ello abiertamente, no hacía falta. El silencio era parte del mecanismo. Cada uno sabía que si algo ocurría no habría a quién recurrir.
La idea de escapar aparecía a veces, pero siempre chocaba con la misma pregunta. ¿Escapar hacia dónde? Sin papeles, sin nombres, sin constancia de origen, no había lugar donde empezar de nuevo. La invisibilidad no se quedaba atrás al huir, se movía con ellos. Con el tiempo, el miedo dejó de ser agudo y se volvió constante. No el miedo a un castigo específico, sino a la certeza de que no había límites. Esa certeza, más que cualquier golpe, fue lo que terminó de moldearlo. Aquí surge una pregunta incómoda, una que rara vez se formula en los documentos oficiales. ¿Cuántas cosas pueden hacerse con una persona antes de que el sistema considere que algo anda mal si esa persona nunca fue reconocida como tal? Para el muchacho, la respuesta ya estaba clara. No había un punto de quiebre, no había una línea que al cruzarse activara una reacción. Mientras tanto, en los archivos del Estado todo seguía en orden, las cuentas cerraban, los registros estaban completos, no faltaba ningún nombre, porque el suyo nunca había sido corregido. Lo que estaba ocurriendo no era un fallo excepcional, era una consecuencia directa del funcionamiento del sistema. Y en algún lugar lejos de allí, alguien revisaría esos papeles otra vez, no para buscarlo a él, sino para ordenar algo que llevaba demasiado tiempo abierto. Ese momento se acercaba. Acto 3. El final no llegó como una explosión ni como una revelación. Llegó como suelen llegar las decisiones definitivas en los sistemas administrativos. En silencio, todo comenzó con una revisión. No tenía que ver con personas ni con historias individuales. Se trataba de ordenar archivos antiguos, de cerrar expedientes abiertos desde hacía demasiado tiempo, de limpiar inconsistencias que podían convertirse en problemas si alguien las miraba con atención. En una oficina distante, alguien abrió un libro viejo, revisó nombres, fechas, firmas, encontró una anotación que no encajaba del todo, un acta de defunción antigua, correctamente redactada, sin observaciones posteriores, un niño declarado muerto en una fecha concreta, nada más, ninguna corrección, ninguna nota marginal que indicara dudas. Desde el punto de vista administrativo, el caso estaba cerrado desde hacía años. Al mismo tiempo, en otro registro secundario aparecía una referencia vaga, no un nombre completo, no una identidad clara. Solo una mención, menor sin documentación estable, trasladado informalmente para tareas temporales. La referencia no contradijo el acta de defunción, simplemente no la mencionó. Dos papeles, dos líneas paralelas, nunca pensadas para cruzarse. Alguien propuso verificarlo en el terreno, preguntar, buscar testigos. No se hizo. En lugar de eso, compararon fechas, revisaron firmas, confirmaron sellos, todo estaba en orden y cuando los papeles coinciden, el cuerpo deja de importar. El sistema no vio una persona, vio una irregularidad potencial. Y las irregularidades no se corrigen por empatía, se corrigen por conveniencia. La instrucción fue simple, revisar todos los espacios donde pudiera haber elementos no registrados, no personas, elementos. Todo aquello que no figurara de manera clara debía ser retirado de la operación, no por razones morales, sino para evitar riesgos futuros. Nadie habló del muchacho, no hizo falta. En el lugar donde trabajaba, el cambio se sintió de inmediato, las tareas se redujeron, las órdenes dejaron de llegar. Las presencias se volvieron esporádicas, el ambiente que nunca había sido acogedor se volvió distante. Una mañana le dijeron que ya no hacía falta que volviera, no hubo explicación larga, no hubo discusión. La frase fue breve pronunciada con incomodidad, el sitio debía regularizarse, no podían mantener a alguien que no figuraba en ningún lugar. El muchacho no preguntó a dónde ir. Nadie tenía una respuesta, le devolvieron lo poco que tenía, nadie firmó nada. Nadie dejó constancia de la salida. No hubo registro de liberación porque oficialmente no había habido detención. Salió como había vivido los últimos años, sin rastro. Durante un tiempo intentó moverse de un lugar a otro. Caminó, preguntó, ofreció ayuda, aceptó trabajos breves. Todo funcionaba hasta que aparecía la misma barrera, no explícita, no violenta, práctica, nombre, origen. Alguna referencia verificable. Cuando no podía responder, la conversación se cerraba, a veces con cortesía, a veces con desconfianza, nunca con solución. La muerte administrativa seguía operando incluso fuera de los registros. No lo mantenía encerrado, pero le cerraba todas las puertas. El cuerpo empezó a fallar, no de forma repentina, de manera acumulativa, lesiones mal curadas, cansancio constante, infecciones que nunca habían sido tratadas.
El desgaste de una vida sin pausas ni cuidados empezó a cobrar su precio. Una mañana no pudo levantarse. Quedó tendido cerca de un camino secundario, no lo suficientemente apartado como para desaparecer sin ser visto, no lo suficientemente importante como para generar urgencia. Alguien se detuvo, le habló, no obtuvo respuestas claras. Llamaron a una autoridad local, el procedimiento fue correcto, pidieron datos, revisaron registros, buscaron coincidencias, encontraron el acta de defunción, antigua, clara, sin correcciones. Desde el punto de vista administrativo no había duda, esa persona ya estaba registrada como fallecida. El cuerpo fue trasladado, no como paciente, como caso. En la dependencia correspondiente, el expediente se abrió de nuevo. No para reconocerlo, sino para clasificarlo. El problema no era su estado físico, era su condición legal, no encajaba como ciudadano, no encajaba como extranjero, no encajaba como menor bajo tutela. Era una anomalía. Durante días el caso circuló entre oficinas, cada una añadía una nota técnica, una observación prudente, una recomendación vaga, nadie asumía competencia plena. Reconocerlo implicaba admitir que el sistema había sostenido durante años una contradicción que nunca quiso resolver. Finalmente, alguien tomó una decisión. No fue una decisión humana, fue una resolución administrativa. Se determinó que al no poder establecer identidad válida ni registro de vida posterior a la defunción, el estatus original debía mantenerse. El caso se cerraría sin modificaciones. El cuerpo sería derivado a una institución marginal, una de esas que existían para absorber lo que el sistema no podía integrar. Allí murió. No hay constancia exacta del momento, no hay certificado completo, no hay nombre en una lápida. Legalmente no murió nadie que hubiera estado vivo. El expediente se archivó correctamente, sin errores formales, sin observaciones críticas. Desde el punto de vista del sistema, el problema había sido gestionado. Años más tarde, durante una revisión estadística sobre prácticas de registro del siglo XIX, el caso apareció mencionado de forma indirecta, no como historia, no como advertencia, como un número dentro de una categoría amplia de funciones con inconsistencias. No se reconstruyó su recorrido, no se analizó el impacto. No se buscaron casos similares. El asunto se consideró cerrado. Si ahora miras la historia completa, es posible que busques un momento claro donde todo se rompe. Un instante específico en el que alguien toma una mala decisión, pero ese momento no existe. Lo que hubo fue una cadena de decisiones pequeñas, todas razonables dentro de su contexto, que juntas produjeron un resultado irreversible. El muchacho no fue eliminado por maldad, no fue abandonado por desprecio, no fue castigado por un crimen, fue sostenido durante años en una contradicción que nadie quiso corregir, y cuando esa contradicción dejó de ser útil, se cerró. La pregunta final no es cómo puede morir alguien que sigue respirando. La pregunta es cuántas vidas pueden quedar fuera del sistema antes de que el sistema decida que nunca estuvieron allí. Porque mientras un papel pueda pesar más que un cuerpo, siempre habrá personas que existan solo hasta que alguien revise el archivo, y cuando eso ocurra no habrá testigos, no habrá responsables, solo un expediente más, correctamente cerrado,